El 5 de febrero de 1976. Ese día hubo una cena de una serie de personas y se llevó la propuesta con 10 puntos como programa para fundar el Partido Socialista de Aragón. La buena parte de quienes asistimos ahí firmamos, me parece que fuimos 17 o 18 personas, pero hubo algunos otros, como es el caso del arquitecto Saturnino Cisneros, sí, que no lo hizo. Pero en general, la mayor parte. Allí estaban, pues claro, estaba Emilio Gastón, José Antonio Labordeta, había mucha gente, algunos me sorprendieron, ahí estaba Guillermo Fatás, por ejemplo, que yo no me lo esperaba, ¿verdad? Había gente a las que yo conocía, como Eloy Fernández, como Carlos Forcadell, Juan José Carreras, que tampoco firmó, no se incorporó, y bueno, de ahí salió el Partido Socialista de Aragón. El grupo sale de lo siguiente. Hay una cosa que se llamaba Alternativa Democrática de Aragón, que era una especie de organismo o de organización del Partido Comunista, de gente más o menos independiente. Estamos hablando en tiempos de los últimos momentos del franquismo, ¿verdad? De la Junta Democrática de Aragón. Había una vinculación clara con la Junta Democrática de Aragón. Y en esa organización vinculada al PDC había gente del Partido Comunista, pero había también gente independiente, de izquierdas, que colaboraba, como era muy habitual en aquel tiempo. El Partido Comunista era, en cierta forma, el organismo, la organización que tenía una mayor credibilidad, mejor organización, mejores personas en la oposición al general Franco. Es que creo entonces que ahí había 3 personas claves, dos que eran de la misma edad, que era Emilio Gastón y José Antonio Labordeta. Los dos tenían entonces unos 40 años, habían nacido en el año 33 o en el año 35, no puedo recordar. Claro, yo los veía, no voy a decir que como mis padres, pero claro, porque yo tenía 25 años, ¿no? Entonces José Antonio Labordeta, una persona muy conocida, Emilio Gastón en ciertos círculos también, y yo creo que esa amistad entre los dos, porque la había, pues eso le dio al Partido Socialista de Aragón una impronta característica. Y hay que sumar a un tercero, un poco más joven, 7 años más joven. ¿Gonzalo Borrás? No, Eloy Fernández Clemente. Eloy Fernández Clemente. Eloy Fernández Clemente para mí era una persona clave en este núcleo, ¿verdad? Ya, fíjate que estamos hablando del 76, tenía ya la experiencia de unos años con Andalán, y por lo tanto con el aragonesismo, pero yo recuerdo a Eloy no solamente porque me hablara de Aragón, sino porque me hablaba también de socialismo. Y para gente joven como yo empecé en la universidad en el año 68 como estudiante, aquí no existía el PSOE. Es verdad que yo conocí luego en el 73 a Guillermo García Pérez, que fue el fundador o refundador del PSOE en Aragón, pero entonces era el PSP. Guillermo me ayudó a hacer la tesina y todo esto, pero él no me habló para nada del PSOE. En el 73, luego sin embargo en el 75 terminó por organizar el nuevo PSOE con José Félix Sáez, Alfonso Sáez y algunos otros, ¿no? Pero Eloy, que sí que habla de socialismo y era muy aragonesista, como todos sabemos, estaba por otra vía, por otro camino, a pesar del socialismo. Entonces, para mí, ese trío fue el fundamental, ¿no? Le dio una impronta. Claro que hubo otra gente, ya lo creo que sí. Y sobre todo después, cuando se unió a todo esto, se unieron los de Reconstrucción Socialista, que eran los cristianos, ¿no? De base que llegaron ahí. Pero para mí ese núcleo 3 fue la clave. Pues yo, mira, recuerdo a un Labordeta, claro, verás, te lo he dicho antes, ¿no? Yo lo veía como un chico de 25 años a una persona de 40 años a quien yo tenía todos sus discos, iba a sus conciertos. Claro, cuando lo vi en la cena aquella, digo, ¡jo, qué bien!, ¿no? Y fui a saludarlo y hablamos. Bueno, yo le veía una persona, sobre todo, era muy abierto, muy accesible, ¿no? Se podía cabrear y de hecho alguna vez... Pero para mí era, en el momento inicial, era un faro, ¿no? Es muy difícil. Luego,
te podrían contar muchas cosas, pero en ese momento del origen, de la puesta en marcha del Partido Socialista, y yo creo que fue un imán para mucha gente, claro, que estuviera La Bordeta. Claro. Él no solo cantaba, en el primer mitin que hizo el Partido Socialista de Aragón, que fue en el año 77, pero en febrero también, en el mes de febrero del 77, fue el primer mitin que se hizo después de la Guerra Civil aquí en Aragón. ¿La Plaza de Toros? No, ese no fue un mitin que hicimos en el Colegio Mayor de... Sí. No recuerdo cómo se llamaba aquel Colegio Mayor que está hacia el Puente de los Gitanos. Y allí claro, pues fue una atracción para llenar todo aquello que pues, esto va hasta los botes, un mitin absolutamente inaguantable, porque creo que hablaron, yo qué sé, unos 15 o 14 o 20, no. Entonces tuvimos no sé cuánto tiempo, pero claro, el entusiasmo de aquel primer mitin era espléndido, y La Bordeta era... como luego en el que tú dices, en el mitin de Plaza Toros. Que ese fue el histórico, el que estuvo Tierno Galván. Estuvo Tierno, habló Eloy, Guillermo, Emilio Gastón, los tres del PSA. Habló alguno más de la lista, pero los tres de fundadores del PSA, que eran aquellos tres, allí estuvieron los tres, Eloy, Emilio, porque era el primero de la candidatura, y José Antonio. Y bueno, y claro, y Tierno Galván, que es el que cerró. Aquel mitin, yo no he visto un mitin como ese nunca en Zaragoza. No es que estuviera lleno, porque en aquellas elecciones primeras del 77 yo estuve en el mitin del PC, estuve en el mitin de PSOE, y el tercero, que fue el mitin nuestro de Unidad Socialista, ¿no? Íbamos el PP y el Partido Socialista de Aragón. En el primer mitin de Carrillo falló gente, no estaba lleno. El de Felipe González estaba lleno, pero es que el nuestro estaba hasta arriba, pero es que estaban las calles adyacentes absolutamente a rebosar. Fue una cosa emocionante. Sacó un diputado. Estuvimos a punto de sacar a Santiago Marraco en Huesca, muy a punto, pero sacamos una barbaridad de votos. Claro, en cierta forma es una desilusión, porque sí, nosotros en el fondo estábamos peleando con el PSOE por el espacio político, ¿no? Pero luego, con la perspectiva del tiempo, te das cuenta el porcentaje de gente que nos votó muchísimos, porque la diferencia de votos entre el PSOE y nosotros no fue tanta. Pero claro, el sistema DON y toda esta serie de cosas pues hizo que el PSOE sacara 3 diputados aquí en la provincia de Zaragoza, nosotros 1. Sacó 1 en la provincia de Huesca, y nosotros, ya digo, Santiago Marraco estuvo a punto de salir. Oye, José Antonio La Bordeta era rupturista, era dialogante, era partidario del consenso. ¿Cómo era? Mira, yo te voy a contar un asunto que en general no se suele contar, pero y que a mí me hace pensar, ¿no? Porque yo después, en su trayectoria que tuvo en la Junta, pues no tuve ya mucho contacto con él. Los contactos que eran fortuitos y nos daban pie para hablar, o en su casa, pero no. Y entonces, ¿por qué digo que yo creo que era una persona que tenía siempre en la cabeza, o en buena medida tenía en la cabeza, la necesidad del acuerdo, del pacto y tal? Verás, nosotros tuvimos un congreso unidad con el PSOE, que tuvo muchas dificultades, y que desde el PSOE nos vetaron a 2 para que no entráramos en la ejecutiva, sin el partido en la ejecutiva. Eso hizo que se rompiera el acuerdo global al que habíamos llegado. Y entonces, Emilio Gastón no entró, Eloy Fernández tampoco, el trío, y José Antonio La Bordeta tampoco. En todo el tiempo que hubo desde las elecciones del 77 hasta ese congreso, que fue en octubre del 78, si no recuerdo mal, o noviembre, no recuerdo, pero vamos, más de un año, o cerca de un año, en todo ese periodo hubo gente desde una parte y de otra que pelearon por una cosa u otra. Unos por quedarse, yo estaba defendiendo una cosa, entonces el secretario general con 2 más, el colegio, defendíamos tener digamos, permanecer como partido e iniciar, fíjate, cosa más ingenua, una unión, pero desde la base, que nos reuniéramos las agrupaciones locales del PSA con las del PSOE, a ver a dónde llegábamos. Fíjate tú, pero había una postura
de no entrar, que era una postura que en buena medida estaba también tamizada por gente que hubiera querido ir al PC, y luego la gente del PSOE. Y en la Bordeta, públicamente, ni en ningún tipo de reunión a la que yo asistí, y asistían bastantes, porque por la condición en la que estaba, yo nunca le oí abrir la boca, y cuando a mí me comentaba, yo veía que él se iba a quedar en casa. Esa es la realidad. Bueno, lo que yo te iba a contar es lo siguiente. Pasó el tiempo y nos encontramos con el golpe de Estado del 23F. Yo, que también me había quedado fuera por lo del veto, decidí que me iba al PSOE. Al día siguiente, digo, se acabó. Esto, tal y como están las cosas, ¡pam! Y después de algunos meses, mucha gente del PSA que no entró, ¿sabes?, nos planteó, algunos del PSA que ya estábamos en el PSOE, si no organizábamos una entrada en el PSOE. Y tuvimos varias cenas. Una de ellas acudió a José Antonio Labordeta, porque estaba interesado en ese asunto. Y luego tuvo 2 cenas conmigo. Y a mí me planteó que quería entrar al PSOE. Y no solo eso, sino que me dijo que le hiciera una petición para entrar. Y lo hice. Pero no sé lo que ocurrió, ahí no te puedo decir por qué, terminó por no entrar. Y yo nunca le pregunté, siempre lo respeté, pero sí que hice la solicitud.